¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta clase del 12 de mayo. El día de hoy vamos a trabajar sobre, un tema que va dirigido ya hacia la aplicación de la derivada para encontrar una relación que existe entre la gráfica de una derivada pero la gráfica de una función y su derivada, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo de hoy, entender esa relación entre la gráfica y la derivada de una función, y vamos a ver que pues va a resultar muy útil determinar esas características que tiene la derivada para con la gráfica, porque pues nos permitirá realizar gráficas de funciones más complejas y de hecho mostrarlas en mayor detalle. Por acá algunas referencias. Bien, pues vamos primero con una definición. Esta definición la trabajamos también cuando estudiamos funciones, pero hoy vamos a recordarla. Primero, ¿a qué corresponde una función creciente? Quizá tengamos la idea, al menos a grandes rasgos, de cuándo una función crece o cuándo una función decrece. Pero de manera particular, ya en una prueba analítica, la podemos establecer de la siguiente forma. Una función se dice creciente en un intervalo porque no necesariamente será creciente en todo su dominio, pero este concepto se puede aplicar a distintos intervalos en el dominio de la función. Si ocurre lo siguiente, para cada par de valores, digamos x1 y x2, en el intervalo en donde se cumple que x1 es menor que x2, esto implica que sus imágenes, o sea, f de x1 y f de x2, guardan la misma desigualdad, o sea, conservan la misma desigualdad. Entonces, f de x1 es menor que f de x2. Esto significa que la función es creciente. Lo podemos ver en esta gráfica. Ahí está un poco desenfocada, pero vamos a colocar aquí dos valores. Voy a poner, por ejemplo, esta sería x1 y x2. Vean que en este caso se conserva la desigualdad de la que hablábamos. x1 se ha seleccionado menor que x2. Así que ahora veamos qué relación guardan sus imágenes. Vamos a encontrar aquí el valor de f de x1, o al menos una aproximación. ¿Está? Aquí está el punto en la gráfica que corresponde a f de x1. Este valor de y es justamente f de x1. Y vamos a ponerlo aquí abajito. Ahora veamos este otro x que también tiene una imagen. Este es x1. Y esta x2 tiene una imagen. Vamos a buscar en dónde está la imagen de este x2, más o menos por ahí. ¿Okay? Así que el valor y de este punto es justamente a lo que corresponde f de x2. Y veamos que para esta función se cumple que f de x1 es menor que f de x2. Esto ocurre, de hecho, en todo el dominio de la función, pero puede ocurrir solamente en un tramo, o sea, de ese intervalo, ¿ok? De algún intervalo. Entonces, esta función se dice creciente cuando, en algún intervalo, cuando para x1 menor que x2, sus imágenes conservan la misma desigualdad. F de x1 es menor que f de x2, ya lo vemos aquí en la gráfica. Ahora, en el caso contrario, vamos a tener una función decreciente. También aquí se establecen dos valores con la misma desigualdad. x1 será menor que x2, pero en ese caso, esto va a implicar que sus imágenes ahora conservan una desigualdad contraria. F de x1 será mayor que f de x2. Veamos también una gráfica con esta característica. Okay, voy a usar
en esta gráfica el valor de X1, ahí está X1, y por acá tendríamos a X2, ¿no? Y los estoy seleccionando de forma aleatoria. Ahí está su imagen. Y la imagen de X2. Ahí está. Entonces, vamos ahora a localizar, aquí está f de X1. Y acá tenemos f de X2. Pues vean cómo X1 y X2 conservan la misma desigualdad que antes. X1 está a la izquierda de X2, entonces es menor que X2. Pero, ¿qué ocurre ahora con las imágenes? ¿Cómo es f de X1 comparado con f de X2? Pues observen que f de X1 es mayor ahora que f de X2, es decir, las desigualdades son contrarias. Cuando eso ocurre, decimos que esta función es decreciente. Tenemos otro ejemplo de una función creciente. Vean que, no sé si distingan la forma en que la primera crece, vean cómo crece, y vean cómo crece esta otra. Las dos son crecientes, pero crecen de forma distinta. Y esa forma distinta en realidad la vamos a estudiar también con la derivada. De hecho, más adelante la estudiaremos con la segunda derivada. Y veremos que también existe una relación entre la segunda derivada y esta forma, llamémosla así, esta forma de crecer de cada una de estas funciones. Ajá. Entonces, este es f de x1 y tenemos acá f de x2. ¿Okay? Entonces, siendo x1 menor que x2, sus imágenes conservan la misma desigualdad. F de x1, vean que está por debajo de f de x2, es menor a f de x2. Ahí está. Okay. Ahora, una gráfica más. Vean esta función decreciente y compárenla con esta otra que también es decreciente y lo podemos comprobar. De hecho, pues estas son decrecientes en todo su dominio, pero recordemos que la definición se aplica a intervalos, así que no necesita ser creciente o decreciente en todo el dominio, aunque estas en particular lo son. Pero puede aplicarse la definición solamente a una porción de ese dominio, ¿ok? Nuevamente tenemos aquí x1 menor que x2. Y ahora observen sus imágenes f de x1 y f de x2. Vean cómo al comparar f de x1 y f de x2 resulta que esta desigualdad ahora es al revés. F de x1 es menor que f de x2. Entonces la función es decreciente. Pero su forma de crecer es distinta a esta primera. Igual que aquí, la forma en que esta primera crece es distinta a esta otra en color rojo. ¿Okay? Esa distinción la vamos a poder hacer gracias a la segunda derivada. Lo vamos a ver más adelante. Okay. Bueno, vamos ahora al concepto de monotonía. En el caso de monotonía, vamos a decir que una función es monótona en un intervalo y si es creciente o decreciente. O sea, ya con que sea creciente en un intervalo, pues será monótona. ¿Okay? A veces, este es como un concepto más general. Cuando hablamos de monotonía, significa que pues vamos a dar los rasgos de crecimiento o decrecimiento de esa función. Bueno, vamos a ver un resultado que por ahora vamos a dejarlo simplemente en el enunciado y luego podrían revisar la verificación si quieren en algún texto. Pero yo quiero que hoy apliquemos ya algunos de estos conceptos directamente en funciones específicas. ¿Qué relación existe entre la derivada de una función y su gráfica? Bueno, esta es una de las
relaciones que vamos a encontrar con la gráfica y la derivada. Dice este teorema, suponga que f es una función continua en el intervalo cerrado a coma b. Recuerden que siempre que tratamos a los teoremas, hay que identificar cuál es la hipótesis y cuál es la conclusión. Ajá. Entonces, si no se cumple la hipótesis, no podemos concluir este resultado. Por eso es importante ver, ok, ¿cuáles son esos requisitos que se necesitan? Dice, suponga que f es una función continua, que ya tenemos el primer requisito. Debe ser continua en un intervalo cerrado, a coma b. Pero por otro lado, este es un segundo requisito, es diferenciable en el intervalo abierto, es decir, no incluye ni a ni a b. Que sea diferenciable significa que pues, el límite que define la derivada existe para cualquier número entre a y b abierto. ¿Okay? Por supuesto, este tiene que ser un intervalo que contenga elementos, es decir, no podemos tener a igual a b, ¿ok? Siempre a debe de ser distinto de b. Entonces ya esos son los requisitos que debe de cumplir la función y lo que se concluye es lo siguiente. Si la derivada es positiva para todo número en el intervalo a coma b abierto, entonces, esto es lo que se concluye, que f es creciente en ese intervalo a coma b. Pero en cambio, si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente en ese intervalo. ¿Okay? Entonces el signo de la derivada nos va a decir si la función crece o decrece en ese intervalo. Pero ojo, es muy importante que la función sea continua y derivable en ese intervalo. Bueno, continua en el cerrado, derivable en el intervalo abierto. Porque a veces podemos usar estos resultados sin detenernos a pensar si es continua, por ejemplo, ahí en ese intervalo o si existe su derivada. Entonces, sí podemos concluir esto, pero siempre y cuando se cumplan los requisitos. ¿Okay? Bueno, otro concepto importante en este tema es el que corresponde al número crítico. Entonces, en algunos textos se suele llamar valor crítico también. Punto crítico a veces, pero bueno, punto ya denota dos elementos, ¿ok? Dos coordenadas, por lo menos en el plano. Así que puede ser número o valor crítico. ¿Okay? Dice, un número crítico C de una función f se define como aquel que cumple cualquiera de estas condiciones. Que la derivada evaluada en ese valor C es 0 o que la derivada no existe en ese número C. O C es un extremo de un intervalo que es dominio de la función f. En este caso lo vamos a estudiar menos, pero nos vamos a enfocar en estos dos primeros. ¿Okay? Todos esos casos, si ocurren, es donde nombramos al número C como número crítico. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos a unir estos dos conceptos porque justamente donde ocurren estos números críticos puede haber un cambio en la monotonía de la función. Entonces la función puede pasar de ser positiva a ser negativa, la función derivada. Y generalmente en estos cambios la derivada vale 0. Así que encontrar estos números críticos nos puede dar pauta a encontrar los intervalos de monotonía. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como la prueba de la primera derivada. Y consiste, pues primero en encontrar los números críticos de la función. Ya vimos cuál es la definición. Y bajo ciertos criterios, pues veremos si hay un intervalo de derivada positiva o negativa. Y entonces estableceremos máximos o mínimos locales. Si la función derivada cambia de positiva a negativa en C, entonces f se dice que pues tendrá un máximo local en C. Pero si la derivada pasa de negativa a positiva,
al pasar por C, entonces f tiene un mínimo local en C. Si la derivada no cambia de signo, o sea que es positiva antes de llegar a C y después de C, o negativa, entonces f no tendrá extremo local en C. ¿Ok? Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Es más ilustrativo si lo miramos en la gráfica. Finalmente, el objetivo de hoy es establecer esa relación entre la gráfica y la derivada. Entonces, quiero que vean esta gráfica. Vamos a trazar algunas rectas, solamente pues haciendo una aproximación, algunas rectas tangentes antes y después de este valor, que en este caso podemos ver es x igual a 4, parece ser pues un extremo que es un máximo en particular, es un máximo local. Veamos cómo se comporta la recta tangente antes de 4 y después de 4. Voy a trazar solamente con fines de ilustrar. Por supuesto, esto no es un cálculo, ¿verdad? Muy preciso. Voy a ilustrar aquí algunas rectas tangentes. Recordemos que estas rectas tangentes pues tocan en un solo punto alrededor de cierto intervalo. Entonces, por acá voy a ilustrar otra recta tangente. Ok. Después tenemos por acá otra. Y algunas otras más. Bueno, esa es solamente una aproximación, ¿verdad? De rectas tangentes. Lo que quiero que ustedes me digan es qué característica encuentran en común entre todas estas rectas tangentes que he representado aquí. ¿Qué tienen en común todas ellas? ¿Encuentran algo en común en ellas? A ver, acá en el chat. Ok, Karen nos dice, ¿son tangentes? Sí, 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 en efecto son tangentes. Pero, ¿qué rasgo tienen en común todas esas tangentes? Vean, por ejemplo, la pendiente de cada una de ellas. ¿De qué signo es la pendiente de estas tangentes? ¿Hay de signo positivo o negativo o solo hay de un solo signo? Son positivas. Ay, no sé si alguien... Así que si son positivas todas. Todas son positivas, así es. Todas son positivas. Entonces voy a por aquí a realizar un bosquejo. Ay, perdón, poner una notita aquí. Todas son positivas. Todas tienen pendiente positiva. Así es. Vamos ahora a representar algunas tangentes, pero que sean mayores a 4, que este 4 pues es nuestro número crítico o valor crítico. Entonces voy a colocar aquí algunas rectas tangentes. Recuerden, este es un bosquejo, ¿verdad? No estoy haciendo ningún cálculo en particular, pero bueno, son aproximaciones razonables. Vean ahora estas rectas tangentes después de haber pasado por este valor crítico, que es el número 4. ¿Qué tipo de pendiente tienen estas rectas tangentes? ¿Hicieron negativas? Ahora son negativas. Todas estas rectas tangentes tienen pendiente negativa. Recordemos que la pendiente de estas rectas tangentes pues es justamente la derivada evaluada en ese punto. Entonces decir que la pendiente es negativa pues equivale a decir que la derivada en ese valor X es negativa también, ¿verdad? Así que vean qué ocurre para un máximo local. La pendiente viene positiva, llega a este máximo local, en este caso en particular vale 0, o sea, la recta tangente tiene pendiente igual a 0, la podemos representar ahí.
así como una horizontal. Y después, al pasar el número crítico, en este caso el 4, la pendiente cambia a negativa, es decir, la derivada cambia a negativa. Ajá. Entonces, si la derivada cambia de más a menos, va a ocurrir un máximo local en ese número crítico, que es justamente lo que veníamos mencionando aquí. Si f', o sea, si la derivada cambia de positiva a negativa en C, entonces f tiene un máximo local en C. ¿Ok? Y lo podemos ver en la gráfica. Perdón, aquí hice una copia. Ahí está. Ahí está. Ok, entonces tiene más sentido si lo vemos en la gráfica. Bueno, veamos ahora qué ocurre en el caso de un mínimo local. Aquí tenemos también un número crítico. En este caso es x igual a 0. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar que en x igual a 0, la pendiente, de hecho es una recta horizontal. Bueno, la recta tangente es horizontal, tiene pendiente 0. Y vamos a trazar primero rectas tangentes antes de 0. Entonces, en esto más o menos por ahí. Y veremos el mismo rasgo, o sea, qué tipo de rectas tangentes tenemos acá, cómo es su pendiente. Observen estas. Ajá. Por ahí otra vez, perdón. Positivas. De esta parte, de esta parte. Vean cómo están inclinadas. Vean, por ejemplo. Negativas, ¿no? Es negativa, ¿verdad? Ajá, es negativa. Entonces, estas rectas tangentes tienen una pendiente negativa. Después, justamente en el número crítico, su pendiente es 0 y veamos ahora cómo cambian estas rectas tangentes al pasar por ese número crítico, que es x igual a 0. Ahí está. Ajá. ¿Cómo son las pendientes ahora de estas rectas en el lado derecho del número crítico, que es 0? Esas sí son positivas. Esas sí son positivas, ¿verdad? Tienen una recta cuya pendiente es positiva. Eso significa que la derivada es positiva. Entonces, por acá tendríamos f' de x menor a 0. Y de este otro lado tendríamos f' de x mayor a 0. Entonces, aquí ilustramos cómo se da el cambio de signo en la derivada al pasar por un mínimo local. La derivada cambia de negativa a positiva. Y en este caso, la derivada, al pasar por un máximo local, la derivada cambia de positiva a negativa. Entonces, f' de x menor a 0. Que es justamente de lo que hablábamos aquí. Si f' pasa de negativa a positiva por un número crítico, entonces f posee un mínimo local. Entonces, esta va a ser la forma de identificar si un número crítico va a generar un máximo local o un mínimo local. Algunos valores críticos no necesariamente van a generar estos máximos o mínimos locales. ¿Okay? Si f' no cambia de signo, entonces no tendremos ningún extremo local ahí. ¿Okay? Entonces, aunque C sea un número crítico, si no hay cambio de signo en la derivada, no habrá ni máximo ni mínimo local. Y eso lo podemos ver ilustrado en la siguiente gráfica. Vamos a trazar por aquí algunas
rectas tangentes. Vean, voy a trazar algunas por acá. Y justamente aquí hay un valor en donde la recta tangente será horizontal. Eso significa que pues hay un número crítico ahí. Probablemente sea el 2, lo situaré en 2. La verdad es que no tengo el dato de la función de la forma analítica, pero ahora quiero que vean las siguientes rectas tangentes. ¿Qué va a ocurrir con ellas? ¿De qué signo es la pendiente de las rectas tangente a la izquierda del número crítico? ¿Negativas? A ver, véanlas bien. Vean esta pendiente, la pendiente de estas rectas. Ajá, por acá Melina dice, son positivas, ¿verdad? Mira, podemos hacer un diagrama nada más aquí para recordar. Si va así, la pendiente es positiva. Si va de esta otra forma, la pendiente es negativa, ¿no? Entonces, esta pertenece al primer tipo, ¿no? Es pendiente positiva, ¿ok? Después pasa por el número crítico, en este caso vale 0. Y luego, ¿qué ocurre con las rectas en color azul? ¿Qué tipo de pendiente tienen? ¿Positiva o negativa? Positivas. Positiva. Ajá, siguen positivas. Muy bien, por acá dice Melina también, y siguen positivas. Entonces, cuando ocurre que alrededor de un número crítico el signo de la derivada no cambia, aquí no habrá ni máximo ni mínimo local, que es lo que ocurre justo. Vean que en la gráfica no hay ningún máximo ni un mínimo local. Entonces, identificar números críticos, digamos que nos da esos valores que podrían generar máximos o mínimos locales, pero no necesariamente, ¿eh? O sea, si hacemos un análisis en la derivada es posible que nos arroje C igual a 2 como número crítico, pero al analizarlo vemos que este no genera ni un máximo ni un mínimo local. Tenemos lo mismo con esta otra función. Aquí vemos que las rectas tangentes, primero, digamos, antes de pasar por ese número crítico, antes de que la recta tangente sea 0, tienen signo negativo. Entonces aquí las rectas tangentes, bueno, tienen pendiente negativa. Una vez que han pasado por el número crítico, vamos a construir algunas otras. Vemos que estas siguen teniendo pendiente negativa. ¿Ok? Entonces, aunque aquí había un número crítico, bueno, aquí en X, este no generó un máximo ni un mínimo local. Así que, pues, siempre será importante determinar si la derivada cambia de signo al pasar por un número crítico. ¿Okay? Si no cambia de signo, pues ahí no habrá nada, no habrá ni máximo ni mínimo local. Bueno, ¿qué les parece? Ahora vamos a hacerlo ya directamente en una función. Eso es lo más interesante porque pues aplicamos esto ya directamente. Dice, hay en los intervalos en los que f es creciente o decreciente. Hay los valores máximos o mínimos locales de f. Entonces, vamos a comenzar con esta función. Es una función bueno, es un polinomio de tercer grado. Así que, pues vamos primero a encontrar máximos, bueno, números críticos. ¿Okay? ¿Cuál es la derivada de esta función? 3x² menos 12 y ya está.
Ya, muy bien. Ok, entonces aquí, ajá, por acá también el chat nos dice Melina. Muy bien. Ok, una vez que derivamos, habrá que analizar. Recuerden que no todos los números críticos se obtienen al igualar a cero la derivada. Hay algunas funciones que tienen números críticos de otro tipo, por ejemplo, donde la derivada no existe. ¿Ok? Para esta función que es polinomial, solamente vamos a tener del primer tipo, donde la derivada vale cero. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a igualar a cero la primera derivada, esta que ya calculamos, y a determinar a partir de la ecuación que surja los números críticos. Entonces, 3x cuadrada menos 12 es igual a 0. Vamos a despejar de ahí x para encontrar los números críticos. Esto implica que 3x cuadrada es igual a 12, es decir, x cuadrada es igual a 12 sobre 3, que es 4, y esto implica que x es igual a 2 o x es igual a menos 2. Entonces, estos serán los números críticos o valores críticos. Repito, algunos textos, aunque usan el término de puntos críticos, pues ya punto significa por lo menos dos valores, ¿verdad? Porque es en el plano, un punto está representado por un valor de X y un valor de Y. Y aquí hay apenas un valor, que es el valor de X, así que preferimos hablar de números críticos o valores críticos. Entonces son X igual a 2 y X igual a menos 2. Ahí está. Bien. Ya que identificamos a estos números críticos, el siguiente paso será conformar los intervalos que se van a producir a partir de estos valores. También es importante tener en mente cuál es el dominio de la función. Por ejemplo, para esta función, díganme, ¿cuál es el dominio de esa función? Todos los números reales. Ujú. Muy bien, todos los números reales. ¿Eso por qué es importante? Muy bien, muchas gracias. Porque a partir de este dominio es que nosotros vamos a generar los distintos intervalos. En este caso, pues es toda la recta numérica, la cual debemos de considerar, y estará, digamos, fraccionada por dos valores, que son x igual a menos 2 y x igual a 2. ¿Ok? Pero pues la lista de números reales, vaya, es extensa, es toda la recta numérica. Una vez identificados los números críticos, vamos a construir los distintos intervalos. En este caso, el primero pues viene de menos infinito, porque ya vimos que el dominio es todos los reales, viene desde menos infinito hasta menos 2 y vamos a considerar el intervalo siempre abierto. ¿Okay? Después tenemos el intervalo de menos 2 a 2 y finalmente de 2 hasta infinito. Estos tres intervalos los usaremos para determinar vaya, de qué signo estamos hablando para la derivada. Entonces, voy a colocar en la parte superior esos mismos tres intervalos, pero antes dejaré aquí una columna y luego tendremos tres intervalos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otra división. Aquí vamos a tener un valor de prueba. Ok. Bien, vamos a colocar aquí el primer intervalo, de menos infinito a menos 2. Después tendremos de menos 2 a 2, de 2 hasta infinito. Voy a colocar aquí
un valor que le voy a llamar valor de prueba. Lo voy a poner así. Valor de prueba. Este valor de prueba, al que voy a denotar como K, tiene el requisito, digamos, la limitante de ser un valor en el intervalo de cada columna. ¿Cuál valor? Pues en realidad puedo usar el que sea, siempre y cuando esté en el intervalo abierto. O sea, aquí no podré usar -2, por ejemplo, porque este es un intervalo abierto. Entonces no puedo usar los extremos. Pero sí puedo usar cualquier número que esté en su interior. Aquí, por ejemplo, podría usar -3.25. Pero voy a usar valores que sean más cómodos, más fáciles para evaluar. No me voy a complicar tanto con valores que al final, pues sí me van a dar información, pero pues son un poco más complicados para evaluar, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, en el intervalo 2, infinito, puedo decir, ok, K vale 1105. Ese valor seguro me va a servir, pero es más difícil de evaluar. Entonces voy a tratar de usar, cuando sea posible, números que estén en el intervalo, tratando de que sean enteros y enteros pequeños. Y si no es posible, pues entonces podríamos usar algún fraccionario también. Es válido, ¿no? Bueno, una vez que hayamos identificado o seleccionado ese valor de prueba, evaluaremos la derivada en ese valor de prueba que ya seleccionamos. ¿Ok? De la evaluación, en realidad lo que me va a interesar es el signo, ajá, de esa derivada, evaluada por supuesto en K. Y con esa información, en la última fila, lo que voy a dar es una conclusión sobre la monotonía de la función. Es decir, voy a indicar si la función es creciente o decreciente. Bueno, pues vamos a comenzar con un valor de prueba en el intervalo de -infinito a -2. ¿Cuál sería un valor de prueba conveniente, por ejemplo, para este intervalo? Debe estar aquí, recuerden. Un -3. -3 es muy buen número para escoger, muy bien. Es un entero, es el entero menor, de hecho, bueno, en este caso más cercano al límite mayor. Y es fácil de evaluar, ¿ok? Muy bien. Entre -2 y 2 abierto, ¿qué valor de prueba podrían seleccionar? Un 1. Un 1, sí, es también un buen valor. Y de 2 a infinito, Un 3. un O 3. Sí, no, no. un 3 puede ser. Bien, ahora vamos a retomar a esta función f' de x, que es 3x cuadrada menos 12. ¿Ok? Entonces aquí la voy a poner, nada más. F' de x es igual a 3x cuadrada menos 12. Ahí está. Ahora vamos a evaluar esta derivada en cada uno de los valores de prueba. Por ejemplo, para -3, para 1 y para 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale f' de -3? Vamos a evaluar. Esto es 3. En x, bueno, sustituyo a -3, menos 12. Y esto es igual a 3 al cuadrado, que es 9. Ajá, por 3, pues son 27. ¿Ok? Menos 12. Entonces, vean que en este caso, digamos, sí es importante seleccionar un valor cómodo para
para la sustitución, pero en realidad nos podría servir cualquiera. Sin embargo, pues mejor usamos uno que sea más simple de sustituir. ¿Ok? Bien, vamos ahora a evaluar en 1 a esta misma derivada. Esto es 3 por 1 al cuadrado menos 12. Y esto es igual a 3 menos 12. Y pues ahora resulta un signo, bueno, un número negativo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir escribiendo estos resultados aquí. Ahora hagamos lo mismo en 3. Esto es 3 al cuadrado menos 12. Pues aquí el resultado no cambia con respecto al primer valor porque el cuadrado convirtió a este menos en más y sigue siendo 15. Entonces voy a sustituir ahora estos valores aquí. Este es 15, 9, menos 9 y 15. Una vez que ya tenemos la evaluación, será importante resaltar, por eso la siguiente columna, el signo de la derivada. Este es más, este es menos y este es más. Con ello vamos a concluir la parte pues ya medular, que es la monotonía. Entonces, aquí podemos asegurar que la función ya no cambia de signo. Y esto lo podemos asegurar por el teorema del valor intermedio. La función es continua en este intervalo. Entonces toma todos los valores en el intervalo y en este caso pues no pasa por 0, ¿verdad? Entonces ya no hay ningún cambio de signo en la función derivada. Entonces esta función cuya derivada es positiva en todo el intervalo de menos infinito a menos 2, será una función creciente en ese intervalo. En este otro caso, que la derivada tiene signo negativo, será decreciente. Y en el último intervalo, pues nuevamente será creciente. Vean que pues aquí ocurrirá un cambio, o vemos que ocurre un cambio de signo en la derivada. ¿Y eso qué nos va a indicar? Pues que ahí habrá un máximo o un mínimo local, dependiendo de cuál sea. Por ejemplo, aquí el cambio va de más a menos. Entonces, aquí en menos 2 se va a generar qué tipo de número tendríamos. Si la función si la función derivada cambia de más a menos, tendremos un máximo local. Y es lo que ocurre aquí. La función cambia de más a menos. Así que tendremos un máximo local. Ojo, aquí el máximo local no es 2. El máximo local es f evaluada en menos 2. A veces usamos de forma errónea ese lenguaje y decimos, x igual a menos 2 es máximo local. No, ahí está, o sea, en ese valor del dominio. Pero el valor máximo de la función es el que corresponde a y. Por ejemplo, aquí ocurre en 4, pero el valor máximo local está en 6. Entonces, es nada más tener precaución. Entonces, el máximo local es f evaluada en menos 2. En la siguiente página lo voy a calcular. Pero ahora veamos lo que ocurre en este otro cambio, que es x igual a 2. La derivada cambia de menos a más. Y si recordamos, cuando la derivada cambia de menos a más, tenemos un mínimo local. Y eso va a pasar también con esta función. Entonces habrá un mínimo local. Pero ese mínimo local será f, la función f evaluada en 2. ¿Okay? Entonces en la siguiente página vamos a calcular
estos dos valores de F. Entonces, el primero es un máximo local. Y el segundo es un mínimo local. Entonces, F evaluada en -2. Aquí también hay que tener precaución. Esta ya es F, no es F'. Entonces es la F original. La F original que es X cúbica, que voy a colocar nuevamente en la función, que es X cúbica menos 12X más 1. ¿Ok? Así que F evaluada en -2, esto es -2 al cubo, menos 12 por -2 más 1. ¿Ok? Entonces, por ahí ayúdenme, por favor, con la evaluación. Y voy a escribir por mientras la de 2. F evaluada en 2. 2 al cubo menos 12 por 2 más 1. ¿Ok? Entonces, me dicen por ahí cuánto vale la primera. F evaluada en -2. 17. ¿Ok? Entonces, esto es 17. Y F evaluada en 2. Menos 15. Menos 15, gracias. Bien. Estos valores serán un referente para la gráfica. Eso es muy importante porque nuestro objetivo será con esta información realizar bosquejos de gráficas, pero con mucho mayor detalle que lo que teníamos antes. Antes, pues podríamos con el dominio, con los ceros de la función, si había periodicidad, si habían asíntotas verticales, horizontales, podíamos hacer algo, pero esta herramienta es todavía más poderosa. ¿Okay? Bueno, vamos a localizar estos valores que son importantes para la función con la finalidad de hacer un bosquejo. Vamos a colocar por aquí. Acá dice que pues los valores de Y importantes son menos 15 y 17. Los vamos a poner por acá. Siempre usen valores en X o en Y que sean pues adecuados para lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Aquí aproveché la cuadrícula. Creo que de 5 en 5 está bien. Pero para X, los valores importantes pues son estos, donde hay un cambio de signo en la derivada, que son los números críticos, menos 2 y 2. Entonces aquí voy a cambiar de escala. Aquí voy a poner 1 y 2. Ahí está. ¿Okay? Voy a localizar primero los puntos que ya tenemos aquí identificados con el máximo local, que será menos 2,17. Entonces el primero es menos 2,17. Voy a apoyarme con una recta para no fallar. Menos 2,17 está por aquí. Después tenemos menos, no, es 2 positivo, coma menos 15. 2 positivo, coma
menos 15. Ahí está. Bien, esos puntos pertenecen a la gráfica de la función. Otro valor que podría resultar útil es, por ejemplo, no sé, este que corresponde a x igual a 0, solamente para distinguir por dónde pasa la función. Y eso podría servir como referencia, ¿verdad? ¿Cuánto vale f de 0? Podemos ver aquí que vale 1. Entonces, ese también es un punto importante. Nos ayuda al menos a ubicar. Ok. Entonces, dice la tabla que desde menos infinito hasta menos 2 la función crece. Aquí, fíjense que, como lo mencioné antes, hay distintas formas de tener ese crecimiento, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a dejarlo por ahora como un bosquejo. No hay todavía algo que nos indique esa forma en la que crece, que está relacionada con otro concepto que veremos más adelante, que es concavidad. Bien, dice después que entre menos 2 y 2 la función decrece. Entonces viene aquí decreciendo, pasa por este punto que es 0,1 y va a seguir decreciendo. Esto ya, digamos que lo entenderíamos más adelante con mayor detalle, pero la forma de decrecer cambia, pero finalmente sigue decreciendo hasta que llega a 2. A partir de 2 aumenta, o sea, crece y ya no hay ningún cambio más en la función. ¿Ok? Entonces, este sería, pues a grandes rasgos, el bosquejo con la información que nos da por lo pronto la primera derivada. ¿Ok? Pues ahí está. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bueno, ¿qué les parece si ahora ustedes realizan este mismo procedimiento y tendríamos entonces el ejemplo 1? Aquí está la función, también es una función polinomial. Ustedes harían hasta el inciso B, que es equivalente a lo que yo hice, ¿ok? La gráfica todavía no la van a hacer, solamente quiero que hallen los valores máximos o mínimos de f, si es que tiene, con pues los intervalos, ¿verdad? De monotonía, para determinar si es creciente o decreciente. ¿Ok? Me muestran su trabajo, me lo pueden enviar por correo, o sea, lo toman una imagen, yo la descargo y la muestro aquí, ¿ok? Entonces, si quieren copiar la función y luego puedo regresar a la otra página para que se guíen mejor con el procedimiento, ¿ok? Bueno, vamos a ver aquí el trabajo de Melina. Vamos a dar algunas pues observaciones. Muy bien, entonces aquí tenemos a la función que es 5 menos 3x cuadrada más x cúbica. Su derivada que es menos 6x. Ahí tendríamos menos 6x. Y tú tienes 9, ¿verdad? Creo que aquí hay un detalle en este factor, Melina. Más 3x cuadrada, ese sí. Pero en este caso sí tendríamos, hay que corregir el 9. Bueno, una vez que ya tengas la solución, ya con la corrección, aquí hay un detalle del dominio. El dominio lo podemos indicar, por ejemplo, en este caso, como todos los reales. Esa es una opción, solamente dejar R. Y otra opción es dejarlo en términos de intervalo, de menos infinito hasta infinito. Cualquiera de los dos. Esta notación, pues, no es válida. Entonces, puede ser esta que es solo R o esta del intervalo.
¿ok? Una vez que hayamos identificado los números críticos, estos serán aislados, es decir, los números críticos no se dan en forma de intervalo. Entonces tú escríbelos nada más como, no sé, x igual a, así como lo pusiste arriba, puedes dejarlos aquí. X igual a, si fue 0 y 3, pues son los que vas a reportar como x igual a tal, x igual a. Y ya después te vas a los intervalos, ¿ok? Entonces nada más para ahí hacer esta corrección. Muy bien. Gracias por compartirnos tu trabajo. Bien, veamos ahora lo que nos comparte Karen Gutiérrez. El dominio de la función, en efecto, todos los reales. La derivada, menos 6x más 3x cuadrada, se iguala a 0. Aquí ya tenemos la ecuación. En este caso, pues Karen decide factorizar 3x. Esto nos da 3x por 3x menos 2. Muy bien, para generar este binomio. Se iguala a 0. Y pues ya podemos separar cada factor e igualarlo a 0. Entonces el primer número crítico es 0 y el segundo número crítico es 2. Aquí ya tiene x igual a 0, x igual a 2. Y los intervalos que genera, ahí están de menos infinito a 0, de 0 a 2, de 2 a infinito. Muy bien. Pues muy bien, Karen, con este procedimiento, ahora vamos, si les parece, a realizar la segunda parte. La segunda parte, ya una vez que identificamos los intervalos, consiste en hacer el análisis con la tabla, dando un valor de prueba en cada uno de esos intervalos y pues evaluando para saber, de acuerdo al signo, si la función crece o decrece. Bien, vamos a continuar con la revisión. También acá Karen nos da la continuación de su ejercicio. Vemos ya en la tabla que ha plasmado pues los datos que obtuvo con el procedimiento. Establece, por ejemplo, aquí los valores de prueba, menos 1, 1, 3, que son valores pues muy cómodos para la evaluación. Después aquí tenemos la derivada de la función f evaluada en este número de prueba, más menos, ok, 9 menos 3, 9. El signo para hacer evidente la conclusión, que en este caso pues dice que es creciente, luego decrece y finalmente es creciente. Como la función cambia de más a menos, la función entonces tendría un máximo local en f evaluado en 0 y después cambia de menos a más, la función tiene un mínimo local en f de 2. Entonces, el siguiente paso, una vez que se establece ya estos intervalos de monotonía, es evaluar ya la función f original, ya no la prima, sino la f en 0 y en 2. Entonces, f evaluada en 0 es 5 y f evaluada en 2 resulta ser 1. Entonces, fíjense que para realizar la gráfica, estos son los puntos que tendríamos primero que localizar. El primero es 0,5. El segundo es 2,1. Esos son puntos clave para la gráfica. Así que podemos identificarlos ahí en la gráfica, Karen. Y después de identificarlos, simplemente hay que trazar la función. Digamos, antes de 0, aquí lo podemos ver. Antes de 0 debe ser creciente. Después de 0 y hasta llegar a 2 debe ser decreciente. Y a partir de 2 vuelve a crecer y ya no hay ningún otro cambio. Es muy parecida a la que hicimos, solo que ahora los puntos, digamos, de referencia pues son distintos. ¿Ok? ¿Qué les parece si lo intentan de ahí? Bueno, vamos a ver ahora el bosquejo que también nos comparte Karen. Aquí nada más vamos a agregarle siempre la indicación de las coordenadas. Esta que podemos ponerle simplemente f de x o toda la función f de x ya específica. Muy bien.
Pues los intervalos importantes para esta gráfica van de menos infinito a 0. Ahí la tenemos, de menos infinito a 0. Después de 0 a 2 y finalmente de 2 hasta infinito. Como decía, los puntos fijos, digamos, o sea que ya serían como nuestra referencia, 0,5 y 2,1. Acá está 0,5, 2,1. Vean que atinadamente, pues Karen usa una escala distinta en el eje X, ¿verdad? Comparado con el eje Y, por donde sí necesitamos más divisiones, porque aquí va hasta 5 por lo menos, pues en este caso no necesitamos tantos valores y se puede usar una escala pues más cómoda para graficar, ¿no? Entonces ahí está muy bien seleccionada la escala. 2,1, ahí está el punto. Y ahora siguiendo a la tabla, dice que de menos infinito a 0 la función crece. Después de 0 a 2 decrece. No nos dice cómo decrece, pero en todo el intervalo decrece. Aquí ya Karen le dio como que ese matiz de por ahí hay un cambio, ¿no? O sea, hay dos formas en las que decrece en este intervalo, aunque no sabemos exactamente a dónde. Esta herramienta todavía no nos ayuda a identificar ese punto donde ocurre el cambio. Y después de 2 hasta infinito sigue creciendo. Sigue creciendo y ya de ahí ya no hay ningún cambio en ese sentido. En la monotonía ya no ocurre ningún cambio. Entonces ahí está el bosquejo. Vean qué importantes son estos puntos porque son la referencia. Aquí podemos identificar al máximo local y al mínimo local. Bueno, esto lo tenemos que seguir practicando. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es incorporar el concepto ahora de concavidad. Yo les voy a dejar estas notas y les voy a pedir por favor que lean, o sea, que avancen únicamente en la lectura del resto de las definiciones que básicamente tienen que ver con concavidad. Acá traten de identificar los intervalos en donde es cóncava hacia arriba o hacia abajo. En qué consiste la prueba. Ajá, y la definición de punto de inflexión. Esto lo vamos a aplicar mañana porque justamente aquí hay un valor importante de X que ya con este segundo criterio vamos a anexar, que es donde ocurre el cambio en la forma en la que decrece o crece o decrece la función. Y ese punto va a ser muy importante y es justo lo que vamos a estudiar el día de mañana. Entonces, yo les voy a dejar esta plantilla, les voy a pedir que si hoy no concluyeron el ejercicio, lo hagan por su cuenta y que avancen también a la segunda función. Esta función la pueden llevar ya el día de mañana hasta la parte de la tabla. Si quieren, no hagan todavía la gráfica, solamente hagan la tabla y ya con lo que veamos mañana, abarcaremos la parte de concavidad y podremos hacer la gráfica de manera pues mucho más precisa con esos detalles. Entonces, hagan por favor esa última parte. Déjenme ver. Creo que esta es la misma función. X cúbica menos 2x más 1. Sí, voy a dejarles otra función aquí en las notas para que avancen. Esta todavía es la misma con la idea de completar ya todo el análisis, pero vamos a trabajar otra. Se las voy a dejar en las notas y ustedes la terminan hasta el cuadro, hasta encontrar máximos y mínimos. Ya la parte de concavidad y la gráfica la hacemos mañana, ¿ok? Yo se las dejo en las notas. Esta no la tomen en cuenta, les dejo una nueva. Cuídense mucho, nos encontramos el día de mañana y gracias por conectarse el día de hoy. Nos vemos. Gracias a usted, maestra. Buena tarde. Cuídense, igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana. Eh, Hasta mañana.